A un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Recuerda que puedes apoyar al canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y por favor, no olvides tus impresiones. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Amén, hermanos. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué gusto y qué privilegio es poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Amén. Quisiera en esta noche que por favor oráramos antes de empezar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre maravilloso de Jesús, porque en esta noche me dispongo una vez más a predicar tu palabra. Por favor, te pido que me des la capacidad de comunicar y transmitir, Señor, tu palabra con claridad. Señor, habla a través de mi vida. Habla a través de mi vida y úsame, Señor. Abre también mis oídos mientras hablo para que tú puedas, Señor, también hablar aún más fuera de las notas que tal vez yo pudiera haber preparado, Señor, para tu pueblo. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta noche en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, hermanos. En esta noche mi tema se llama bueno o eterno y prácticamente tiene como que la orientación a que nosotros podamos hablar acerca de por qué es necesario que desarrollemos el discernimiento en nuestras vidas. Bueno o eterno es el tema y es necesario porque en la actualidad o en el siglo XXI en el que nosotros vivimos, nosotros como que tenemos mucho la tendencia a pensar que todas aquellas cosas que son buenas automáticamente tienen su fuente de parte de Dios. Es decir, todo aquello que es bueno, nosotros tenemos la tendencia a pensar de que viene de Dios. Todo lo bueno es de Dios. Todo lo bueno es de Dios. Si algo es bueno, pues es de Dios. De plano, así es como tiene que ser. Sin embargo, la palabra de Dios no es eso lo que nos enseña. En Hebreos capítulo 5, nosotros podemos ver que el apóstol Pablo nos menciona de que nosotros tenemos que tener discernimiento de parte de Dios para poder hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, para poder nosotros hacer diferencia entre aquello que viene de Dios o aquello que no es de Dios. También la palabra del Señor nos enseña en este evento que sucedió, por ejemplo, con la coronación del rey Salomón sobre el reino unificado de Israel. La palabra de Dios nos enseña de que Dios se le apareció a Salomón antes de que él tomara una completa posesión o él tomara su completa posición que él tenía que tomar como rey sobre Israel. Y el Señor le preguntó qué es lo que él quería y él pidió dos cosas. Él pidió sabiduría, pero también él pidió un corazón entendido para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y ahora viene la pregunta que nosotros deberíamos de hacernos es, pues si lo bueno es tan obvio de lo malo, entonces ¿por qué nosotros deberíamos de necesitar discernimiento? ¿Por qué nosotros deberíamos de contar en nuestras vidas personales con el espíritu de discernimiento para poder aprender a hacer diferencia de lo bueno y lo malo? Si se supone que lo bueno y lo malo es tan obvio y es evidente delante de los ojos humanos, pues en realidad no es así. Y en esta ocasión queremos hablar de por qué necesitamos que el Espíritu nos dé discernimiento para que nosotros podamos hacer diferencia entre aquellas cosas que vienen de parte de Dios y aquellas que no vienen de parte de Dios. Muy bien,
Si tienen su Biblia a la mano, quiero que por favor leamos Génesis capítulo 3 y verso 6. Génesis capítulo 3 y verso 6, la palabra de Dios dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien. En ese versículo prácticamente lo que yo quiero hacer referencia, o lo que yo quiero, digamos, como resaltar, es que el versículo dice que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos, y que aún sobre todas esas cosas era codiciable para alcanzar sabiduría. Prácticamente aquí podemos encontrar como 3 síntomas de esto que nosotros tenemos como personas humanas, de que todo aquello que nuestros ojos ven y que miramos que es bueno, que es codiciable, que es algo agradable, podemos tender a pensar que es de Dios y que entonces lo podemos tomar, pero no es así. Y así sucedió con el caso de Eva. El fruto que ella no debía de tomar era bueno, era codiciable y era agradable. Y bien, el Señor Jesús dijo muchas veces en los evangelios: mirad que no seáis engañados. Y también dijo que en los tiempos del fin el engaño iba a ser tan fuerte que, de ser posible, aún hasta los escogidos iban a ser engañados. Y por eso es necesario que nosotros le pidamos al Señor discernimiento para hacer diferencia entre el bien y el mal. Yo creo que nosotros como iglesia muchas veces hemos pensado de que tal vez el engaño del final de los días va a venir sobre la iglesia como una ola de maldad tan densa, fuerte y profunda que va a caer sobre nosotros, y la gente con corazón perverso entonces se va a apartar del Señor para irse tras las drogas, tras la perversión y tras todas aquellas cosas malas. Sin embargo, pareciera ser que el engaño del final de los días va a ser un montón de maldad envuelta sobre un paquete de bondad, de cosas buenas, de amor, de provisión, de prosperidad, y que eso es lo que va a apartar el corazón de muchas personas, la superficie de lo bueno. Pero sin el discernimiento nosotros no vamos a ser capaces de ver la diferencia entre aquello que es de Dios, que aquella bondad que viene de parte de Dios, y aquella que no lo es. Proverbios capítulo 14 y verso 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo voy a leer otra vez. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y con este versículo prácticamente podemos demostrar lo que ya hemos estado hablando, de que a nosotros muchas cosas pueden parecernos buenas y es el camino correcto que tenemos que seguir, pero a veces esas cosas no vienen de parte de Dios y son con el fin de destruirnos y de matarnos, y por eso necesitamos el discernimiento. Otra escritura que podemos utilizar es 2 de Corintios capítulo 11 y verso 3, donde la palabra dice en 2 de Corintios capítulo 11 y verso 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo voy a leer nuevamente. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y el apóstol Pablo recordó este episodio del jardín del Edén, donde Eva fue engañada por la serpiente al ver el fruto que era bueno, que era codiciable para alcanzar sabiduría, que era agradable. Y yo quiero que usted y yo pensemos, si Eva fue engañada en el jardín del Edén, en un lugar perfecto, en un lugar que reflejaba toda la hermosura del diseño perfecto de Dios para el hombre y para la creación, si a pesar de ese ambiente tan hermoso Eva fue engañada por el enemigo, ¿qué pudiera esperarnos a nosotros que vivimos en una creación que ya está caída? Vivimos en un mundo que está lleno de pecado, en un mundo que está lleno de sufrimiento, en un mundo que está lleno de maldad. ¿Qué nos espera a nosotros si nosotros no tenemos discernimiento? Si nosotros no tenemos este don del Espíritu Santo para poder hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Qué nos espera a nosotros entonces? Entonces, por eso es que quiero que nosotros veamos punto por punto cómo es que nosotros podemos hacer para evitar el engaño y qué herramientas podemos aplicar en nuestras vidas.
Con respecto a esta historia, podemos ver de que la serpiente utilizó prácticamente lo que yo llamaría un plan de 4 pasos para extraviar a Eva del plan y de la voluntad original de Dios para su vida. El primer paso, el primer paso que la serpiente utilizó para apartar a Eva fue de que la serpiente hizo que Eva apartara la mirada de toda la provisión sobrenatural de Dios y que se enfocara en aquella única cosa que ella no tenía. Y para esto quiero que leamos Génesis capítulo 3 y verso 1. Génesis capítulo 3 y verso 1. La Biblia dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y pongamos a este versículo un poco de contexto. Bien, la horticultura como ciencia explica de que en el mundo hay por lo menos 2.500 especies de árboles frutales. Yo pienso personalmente de que en el huerto del Edén habían o estaban disponibles estas 2.500 especies de árboles frutales. Así que había una gran provisión de parte de Dios en todo el huerto del Edén para que el hombre y la mujer pudieran tomar de cualquier árbol o de cualquier fruto que ellos quisieran tomar. Pero lo que hizo la serpiente es que ellos pusieran su mirada en aquel fruto que no podían tener, en aquel fruto que Dios había prohibido, en aquel fruto que ellos no debían de tomar. 2.499 árboles frutales disponibles, y lo que hizo la serpiente fue hacer que ellos pusieran su mirada en el único fruto que ellos no podían tener o no podían tomar, porque Dios les había advertido de que el día que eso hicieran ellos iban a morir. Y el día que también ellos eso hicieran, iban a comunicarle abiertamente a Dios: Dios, al hacer esto no queremos más relación abierta contigo, más de ti no queremos saber nada, porque preferimos desobedecer antes de mantener nuestras vidas bajo tus límites. Y aquí hay una palabra muy importante que es la palabra límites. Todos tenemos talentos. Yo creo que de una manera especial Dios ha puesto también un llamado en la vida de cada cristiano. Dios ha puesto también talentos y habilidades para que nosotros cumplamos con ese llamado, pero al mismo tiempo Dios en cada una de nuestras vidas ha establecido límites que nosotros no deberíamos de atravesar o no deberíamos de pasar por nuestro propio bienestar. La palabra de Dios dice en los Salmos de que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y que es hermosa la heredad que nos ha tocado. Y si tenemos una heredad, debemos de reconocer de que esta heredad Dios la cerca con límites. Dios cerca nuestras vidas con límites. Los límites sirven precisamente para nuestro bienestar. Sirven para que nosotros no atravesemos y no vayamos a donde está el peligro. Y también para que el enemigo, quien está afuera como león rugiente buscando a quien devorar, no pueda entrar y devorarnos. Para eso sirven los límites. Pero cuando nosotros cruzamos los límites que Dios ha establecido, ponemos en grave peligro nuestras vidas y hacemos que nuestro bienestar y la provisión de Dios cesen para caer nosotros en las manos del enemigo. Debemos nosotros de mantener nuestras vidas en los límites dados por Dios. Coré, Datán y Abiram son 3 hombres de los que habla la Escritura, los cuales tenían ya una posición y una heredad en el pueblo de Israel, mas ellos recibieron juicio porque no estuvieron contentos con la provisión y con los límites que Dios había puesto para sus vidas. Ellos quisieron y ellos anhelaron una posición que Dios no les había dado a ellos, y en vez de cosechar bendición para sus vidas, ellos cosecharon juicio. Y de hecho, acerca de ellos y acerca de estas personas que buscan posiciones que Dios no ha dado, la Biblia dice en Hebreos que nadie toma para sí esta honra, sino aquel que ha sido llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces nosotros deberíamos de mantener nuestras vidas en los límites. ¿Y cómo hacemos para mantener nuestras vidas dentro de los límites de Dios? Pues prácticamente hay una palabra clave que nosotros pudiéramos utilizar, y esa palabra clave que pudiéramos utilizar es la palabra contentamiento. Contentamiento. El contentamiento es un don de parte de Dios y es algo que está dentro de nuestros corazones que nos ayuda a ser agradecidos con aquello que Dios ha proveído, con aquellas cosas a las que Dios ha dicho que sí y aquellas cosas a las que Dios ha dicho que no, y está completamente contento en el centro de la voluntad de Dios.
Esto es contentamiento. Primera de Timoteo, capítulo 6, y los versículos del 6 al 11. Primera de Timoteo, capítulo 6, y los versículos del 6 al 11 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Así que tenemos aquí el secreto que da el apóstol Pablo para que nosotros no pongamos nuestros ojos en aquellas cosas que Dios no ha provisto o que Dios no ha dado para nuestras vidas. Y el secreto está en que tengamos contentamiento, en que estemos agradecidos, gozosos, felices y con una visión cada día más fresca en estar, en permanecer y en ser fieles en la visión que Dios nos ha dado y en el centro de su voluntad para nuestras vidas, no anhelando ni viendo lo que alguien más está haciendo para Dios o lo que alguien más tiene o o algunas cosas con las que Dios haya bendecido a alguien más, sino contentos con el centro de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que no deberíamos de apartar nuestros ojos de la provisión de Dios para ponerlos en aquellas cosas que Dios no ha dado. Dios ha puesto límites sobre nuestras vidas, precisamente para nuestro bienestar. Paso número 2 que sigue la serpiente con Eva es que la serpiente niega la palabra de Dios. Niega la palabra de Dios. Génesis capítulo 3 y verso 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis. Y podemos ver en este versículo de que la serpiente niega la palabra de Dios. Dios les había dicho a Adán y a Eva que el día en que ellos tomaran de ese fruto iban a morir, pero viene la serpiente y niega la palabra de Dios y dicen: no, con que así dijo Dios, no moriréis más bien. Y cuando el enemigo quiere apartarnos de los caminos y de la voluntad de Dios, una de las cosas más comunes que él pone dentro de nosotros es que él niega la palabra de Dios, él minimiza el pecado dentro de nosotros y nos dice las mismas palabras que le dijo a Eva: no moriréis, no te va a ir mal, no va a haber consecuencias, nada va a pasar de esto. Esto es normal si todo el mundo lo está haciendo. Entonces tenemos como que la costumbre de hacer cosas que están fuera de la ley de Dios, están fuera de la palabra de Dios, pero son pecado. Y debemos de tomar en cuenta que la Escritura dice de que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Hay una ilustración que leí hace algún tiempo en un libro de ilustraciones de Dwight Moody, que decía que nosotros podemos engañar a los hombres por un tiempo y podemos engañarlos aún después de nuestra muerte, pero al que nunca vamos a poder engañar es a Dios. Y precisamente la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado, que Dios no puede ser burlado. Dios sabe precisamente todas esas cosas que nosotros hacemos y la palabra de Dios dice que un día Él nos va a llamar a juicio y Él va a traer delante de nosotros aquellas cosas, aunque nosotros en vida las hayamos negado, Él nos va a medir y nos va a juzgar con el estándar de la palabra de Dios y no importa cuánto nos haya susurrado la serpiente de que eso no era malo, no era pecado, no iba a haber consecuencias, todo el mundo lo hace, cualquier justificación va a caer y va a ser consumida en aquel día delante de Dios, porque no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado, y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que nosotros, para evitar el segundo paso que la serpiente hizo con Eva, debemos de tener la palabra de Dios morando dentro de nosotros, viviendo dentro de nosotros, para que evitemos todas aquellas veces en las que el enemigo nos tiente para negar la palabra. Si lo hizo aún con Jesús, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros?
¿Acaso no nos acordamos nosotros de la tentación de Jesús en el desierto? Le dijo Satanás al Señor Jesús, pues tírate del pináculo del templo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, para que guarden tu pie, y tu pie no resbale y no caiga. Mas Jesús respondió con la palabra, y le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Así que este paso de no negar la palabra de Dios tiene mucho que ver con que tengamos la escritura en nuestras mentes y en nuestros corazones para que no seamos engañados cuando la serpiente quiera negar la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios esté viva y sea viva y eficaz dentro de nosotros. Aleluya. Paso número 3 que utilizó la serpiente con Eva. La serpiente pervirtió el carácter de Dios ante los ojos de Eva. La serpiente pervirtió el carácter de Dios ante los ojos de Eva. Génesis capítulo 3 y el verso 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Primero, la serpiente hace que Eva quite sus ojos de la provisión de Dios. Luego niega la palabra y ahora hace que el carácter bueno de Dios sea pervertido delante de los ojos de Eva, diciendo que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto van a ser iguales que Dios, teniendo el conocimiento del bien y del mal. La serpiente pervirtió el carácter de Dios delante de los ojos de Eva para que Eva pensara acerca de Dios como en realidad no era. Y en muchas situaciones o circunstancias de nuestra vida, nosotros también vamos a ser tentados por el enemigo a que el carácter de Dios sea pervertido delante de nuestros ojos y dudemos acerca de la bondad de nuestro Padre Celestial, dudemos acerca de la bondad del corazón de Dios acerca de nosotros y pensemos que quizá Dios ya nos abandonó, que quizá Dios ya no le importa, que quizá Dios ya no ve, que quizá Dios ya no está de nuestro lado, que quizá hicimos algo para que lo que nos está pasando en cierto momento pues nos esté ocurriendo. Sin embargo, siempre tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor y no permitir que Satanás pervierta el carácter de Dios dentro de nosotros. Nosotros vamos a enfrentar muchas veces tentaciones que van a hacer que nosotros dudemos de la fidelidad de Dios, pero tenemos que permanecer en Él. Yo he tenido momentos en mi vida en los cuales he tenido tentaciones para dudar de la bondad de Dios. De hecho, como lo he mencionado en algunas ocasiones anteriormente, ustedes saben que mi papá fue un siervo de Dios, fue un evangelista, pero desde que yo tenía 4 años él fue diagnosticado con cáncer. Y la verdad acerca de su diagnóstico es que a pesar de que al inicio le dieron 3 meses de vida y él vivió 12 años, Dios nunca lo sanó a él completamente de cáncer. Y en más de una ocasión en mi vida he escuchado la voz del enemigo decirme, pero si Dios es bueno, ¿por qué nunca sanó a tu papá completamente de cáncer? Si Dios es bueno, ¿por qué nunca lo sanó de cáncer? Si Dios es bueno y Dios sana y Dios lo utilizó a él para que Dios realizara sanidades a través de su ministerio, ¿por qué Dios nunca lo sanó a él? Me acuerdo que una vez mi papá regresó a una campaña evangelística en Nicaragua y él comentaba de que como siempre habían almas, habían personas bautizadas con el Espíritu Santo, habían algunos endemoniados que se manifestaban y eran reprendidos y habían enfermos que se sanaban. Un día me comentó de que hubo un niño que pasó al altar y que tenía los pies metidos así para adentro, no los tenía rectos, sino que los tenía así para adentro y mi papá oró y los pies se le pusieron otra vez normales. Otra vez él fue a una montaña y él oró por una señora que tenía una enfermedad en la piel y él oró y su piel prácticamente delante de sus ojos se le hizo como nueva. Pero más de una ocasión en mi vida he podido escuchar la voz del enemigo que me ha dicho, pero si Dios es bueno, ¿por qué nunca sanó completamente a tu papá? ¿Por qué nunca le quitó los síntomas? ¿Por qué nunca quitó el dolor? ¿Por qué nunca se llevó el dolor? ¿Por qué con otras personas sí y con tu papá no? ¿Dónde está entonces el beneficio de servir a Dios? ¿Dónde está el premio de servir a Dios? ¿Dónde está el galardón? ¿Dónde está la victoria entonces? Y en esos momentos he tenido que buscar a Dios y una vez de esas que yo busqué a Dios, Dios me respondió con las mismas palabras que le dijo al apóstol Pablo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Y el Señor en ese caso específico me habló de que Él tenía un propósito específico con el sufrimiento y con la enfermedad en la vida de mi papá, al igual que Él tenía un propósito específico con el aguijón en la carne que padeció el apóstol Pablo. Y que en el caso de mi papá, si Dios no hizo una obra en su cuerpo, Él la hizo en su espíritu y en su alma para purificarlo y para santificarlo hasta que Él murió, hasta que Él llegó delante de la presencia del Señor. Y eso ha sanado mucho dentro de mi corazón, porque Dios sí escucha, porque Dios sí ve, porque a Dios sí le importa. Sin embargo, si no buscamos al Señor, vamos a escuchar constantemente las acusaciones del diablo. ¿Pero por qué pasó esto? Si Dios es bueno, ¿por qué? Si Dios es misericordioso, si Dios es perdonador, si Dios es sanador, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acusaciones y acusaciones constantemente, pero tenemos que escuchar la palabra de Dios. Hay una canción que también escribió Samuel Rodríguez que dice en una de las estrofas: yo le pedí al Señor que sanara a mi madre y Él me dijo: tranquilo, este es un proceso que tenemos que pasar. Dame tiempo, yo obraré, entiéndelo, Samuel, porque yo soy Jehová. Y tenemos que aprender a esperar y a escuchar la voz de Dios para que no nos movamos de su voluntad y para que su carácter, para que el carácter y la bondad de Dios no sea pervertida delante de nuestros ojos. Punto número 4. La serpiente ofrece el bien que aparentemente Dios estaba reteniendo de Eva. La serpiente lo sustituye y lo ofrece el bien que hacía falta. Siempre vamos a leer Génesis capítulo 3 y verso 5, pero ahora solo vamos a leer la segunda parte del versículo. Génesis capítulo 3 y verso 5 en la segunda parte dice: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Prácticamente lo que la serpiente dice es: ok, Dios les está negando a ustedes este bien, esto que es bueno para ustedes, pero si desobedecen, yo les doy la solución. Nada más tomen del fruto y van a ver cómo van a ser ustedes semejantes a Dios, teniendo el conocimiento del bien y del mal. Y nosotros tenemos que detenernos un momento en nuestras vidas y aplicar los pasos anteriores cuando estamos nosotros teniendo tentaciones de parte del enemigo. Primero tenemos que buscar al Señor, tenemos que buscar dirección en su voz y en su palabra, tenemos que buscar a Dios precisamente para que nuestro corazón esté en el contentamiento y no nos apartemos de la voluntad de Dios. Hay un versículo en específico que de hecho nos habla mucho acerca de qué deberíamos hacer cuando la serpiente o cuando Satanás nos habla para querernos ofrecer aquello que supuestamente nos hace falta. Este versículo es Santiago capítulo 1 y los versículos del 16 al 17. La palabra de Dios dice en Santiago 1 del 16 al 17: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y si nosotros pudiéramos leer este versículo en una versión más actualizada que pudiéramos entender para nuestros días, este versículo tal vez se pudiera traducir como: Natán, o querido hermano que me escucha, no hay bien para usted fuera de la presencia de Dios. No hay cosa buena para usted disponible fuera de la voluntad de Dios. No hay nada bueno que el enemigo le pueda a usted ofrecer que esté fuera de la voluntad de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que no hay cosa buena que el mundo pueda ofrecernos a nosotros, que supuestamente nos haga falta, que pueda ser lo suficientemente buena para llenar nuestra alma, para saciar nuestra sed. Más bien, cualquier cosa que el mundo, que la carne o que el enemigo nos seduzcan a obtener fuera de la voluntad de Dios, al final solo va a traer tristeza, dolor, destrucción, angustia, soledad, remordimiento, obras del enemigo para destruirnos. Mas Dios quiere darnos vida y vida en abundancia, pero para eso Él quiere que nosotros mantengamos nuestras vidas centrados en su provisión, centrados en su perfecta voluntad, centrados dentro de los límites de Dios para que nos vaya bien y para que seamos bienaventurados, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nosotros deberíamos tener un corazón que anhele principalmente, más que cualquier otra cosa, a Dios que sus promesas. De hecho, este ha sido el secreto de todas aquellas personas que en la palabra de Dios y en la historia de la iglesia, no solo de la iglesia, sino de la palabra, de la Biblia, que han terminado bien con Dios. Personas que han terminado bien con Dios, creo que su secreto ha sido principalmente que han anhelado más que cualquier otra cosa la presencia de Dios y no sus promesas. En el viaje de Israel, y esto lo he dicho algunas veces, el pueblo estaba anhelando las promesas, la tierra prometida, la tierra donde fluía leche y miel. Pero Moisés quería una cosa, quería a Dios mismo, quería ganarlo a él. Y él prefería quedarse en el desierto que tener todas las promesas de Dios, pero en un lugar donde Dios no iba a estar, en un lugar donde Dios no iba a ir con él. Lo mismo con el apóstol Pablo, él estimaba todas las cosas como pérdida, como basura, con tal de ganar la excelencia del conocimiento de Cristo y ser hallado en él. Igual el rey David, él anhelaba conocer al Señor más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra persona, más que cualquier otra bendición, y este es el secreto. Ahora bien, nosotros tenemos que pedir al Señor discernimiento para que no seamos engañados. Y hay un versículo que nos advierte acerca de la importancia de no apartarnos de Dios y de no resbalarnos o no deslizarnos. Este versículo es Hebreos capítulo 2 y verso 1. Hebreos capítulo 2 y verso 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y qué interesante es de que la palabra original que se utiliza aquí cuando dice no sea que nos deslicemos, es una palabra en griego que si usted no recuerda mal, ya nos explicó el pastor Fito, de que esta palabra griega original no habla acerca de que alguien se desliza y se cae inmediatamente, sino que es alguien que se desliza como de manera progresiva. Y el pastor Fito dio un ejemplo de esto, pero yo le voy a proporcionar otro que a mí me pareció un poco más claro. En la cultura americana nosotros sabemos de que la gente tiene un poco de esta tendencia de salir a pescar. Y cuando usted sale a pescar en un bote pequeño, usted sabe o sabrá algún día de que al momento en que usted sale a pescar en un bote pequeño y usted se quiere poner en una ribera o en un lugar estático para ponerse a pescar, tiene que ir con usted o llevar con usted un ancla, y cuando quiere quedarse ahí para ponerse a pescar tiene que lanzar el ancla en el agua. Si usted no lanza el ancla en el agua, entonces la barca poco a poco se va a empezar a deslizar en las aguas y usted bien feliz pescando. Pero después de 2 horas en que usted esté pescando sin ancla en el agua, va a voltear a ver alrededor suyo y se va a encontrar en un lugar que no reconoce. Se va a perder. Y eso es el significado o el ejemplo más claro de deslizarse en este versículo de Hebreos, que dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que poco a poco seamos como esta barca que no tiene ancla. Usted está bien distraído y bien lindo en lo que está haciendo, pero su barca se está empezando a deslizar y se está empezando a perder, así como imperceptiblemente, porque usted nunca lanzó un ancla en el agua. Y está bien feliz usted, bien distraído, pensando en otras cosas, pero su barca, su rumbo, su dirección ya se va perdiendo poco a poco, hasta que usted, cuando venga a darse cuenta y abrir los ojos, va a estar en un lugar que no reconoce y no sabe dónde es, porque por no poner atención con más diligencia o no atender con más diligencia a las cosas que ya antes hemos oído. Bien, ¿cuál es la importancia entonces de este mensaje? Este mensaje sirve para calibrar nuestros corazones. Hay algunas empresas empresas de industrias químicas, por ejemplo, que digamos tienen como administración de productos químicos. En algunas de estas empresas se colocan entre las puertas y entre las entradas detectores de gases. Esto ayuda para la salud de los trabajadores, y estos detectores de gases utilizan unas lecturas que prácticamente las lecturas tienen que estar bien precisas para detectar cómo está el oxígeno en el medio ambiente. Estos detectores de gases, ahorita ya le voy a explicar por qué estamos hablando de esto, utilizan o tienen que ser calibrados día con día,
los detectores de gases que están en las empresas de productos químicos. ¿Y cómo se calibran? Se quitan del lugar donde están puestos, se remueven y se llevan a una superficie limpia para que entonces puedan ser limpiados y puedan ser recalibrados de la contaminación del ambiente en donde ellas están. Y creo que así como estos detectores de gases en las empresas de químicos, nosotros también tenemos que calibrar nuestras vidas día con día en un ambiente fuera del ambiente corrompido donde vivimos, que es el mundo, que es nuestro lugar secreto, nuestro lugar seguro. Debemos de ir a la palabra de Dios para volver a calibrarnos y para volver a ponernos exactamente en el lugar donde Dios quiere. Porque a veces el ambiente en donde estamos imperceptiblemente hace que nosotros nos perdamos, nos deslicemos y nos apartemos. Pero si día con día vamos a nuestro lugar secreto, vamos al lugar donde tenemos que buscar a Dios, vamos al lugar donde leemos su palabra y aprendemos de Él, día con día vamos a ser purificados y recalibrados para que cada situación de nuestras vidas podamos analizarla y podamos discernirla con el poder del Espíritu Santo y que no podamos apartarnos de Dios ni deslizarnos poco a poco de su voluntad. Pidámosle al Señor que Él nos dé un don de discernimiento más agudo, pero también nosotros busquemos a Dios para que su limpieza, para que ese ambiente limpio, puro de su presencia nos santifique y nos haga reconocer sus mandamientos y que cuando salgamos al ambiente contaminado que es el mundo, nosotros podamos distinguir y hacer diferencia como el pueblo santo de Dios que somos entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Gloria sea al nombre de Dios. Así que oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Dios mío, danos la gracia para buscarte todos los días de nuestra vida, Señor, y para que podamos buscar en tu palabra. Revélanos, Señor, cualquier área de nuestra vida en la cual nosotros nos estemos alejando o nos estemos apartando de ti imperceptiblemente, Señor. O cualquier área de nuestra vida que no esté bien alineada a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que mientras aprendemos de tu palabra nos haga, Señor, discernir lo bueno de lo malo. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor. Como con tu Hijo Jesucristo, que Él se alimentó de leche, de miel, de mantequilla, hasta que Él supiera distinguir entre lo bueno y lo malo, hasta que Él supo distinguir entre lo bueno y lo malo. También que nosotros podamos alimentarnos de tu palabra para que poco a poco aprendamos a distinguir entre lo limpio y lo impuro, entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, Señor, y que nuestras vidas puedan estar alineadas a tu voluntad. Señor, permite que por favor no nos perdamos del centro de tu voluntad. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.